Damos la bienvenida al doctor Claudio Galarza. Él es otro distinguido médico cuencano que ha venido trabajando en primera línea contra el avance de la pandemia. Es médico especialista en enfermedades autoinmunes. Doctor Galarza, bienvenido. Hace pocos instantes compartíamos con el señor gobernador ese mensaje que raya con la desesperación de Mauro Antonio Falconi, el quinto ministro de Salud Pública de Ecuador, que habla sobre la discrecionalidad en el manejo de las vacunas aquí en el país, la falta de información, de desorganización que desespera al ministro. Quisiéramos en esta mañana con usted evaluar la situación y recomendar sobre todo a los oyentes medidas para evitar estar inmersos, convertirse en parte de estas estadísticas que han llegado a niveles ya alarmantes en el país. Le damos la bienvenida. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Sí, realmente lo que era una sospechábamos con ustedes mismos hace varios meses sobre la inexistencia de un plan de vacunación. Desafortunadamente ahora sabemos que no existe un plan de vacunación, la situación es caótica. Estas últimas 2 semanas hemos visto más pacientes jóvenes. Las autoridades locales y nacionales lamentablemente no controlan la situación. No creo realmente que tengamos vacunas a corto plazo. Tal vez cuando la demanda mundial pueda ser abastecida, llegaremos a tener acceso a las vacunas a final del año. Con la velocidad que estamos vacunando ahora, que tenemos tal vez menos del 1% de vacunados, nos tomará 1 año y medio, 2, ser inoculados. La situación realmente es catastrófica. Yo, que generalmente soy optimista, no lo veo así. Estoy viendo ahora bastantes más pacientes. He visto un par de reacciones también a la vacuna, aunque podrían ser por algún problema en el tema logístico, no sé la razón, pero reacciones bastante fuertes que terminaron con hospitalización. Y sospecho también que existe en nuestra ciudad, en nuestra provincia, una lista VIP de vacunados, pues conozco personas que no son ni médicos, ni están en la primera línea, y ni están en la edad que es necesaria para vacunar, que han sido ya vacunados con la vacuna del país. Es decir, no tenemos en este momento ningún control de la situación por parte de las autoridades. Hemos oído el audio del ministro actual de Salud realmente desesperado, y creo que el tema no va a mejorar. En lo que respecta, doctor Galarza, cuéntenos sobre la situación de unidades de cuidados intensivos, de saturación de las casas de salud, que ha sido casi un estribillo recurrente en el último año, pero que va tomando dimensiones realmente dramáticas y muy reales en estos días. Sí, no solamente las salas de cuidados intensivos que están llenas de nuestra ciudad, sino también pacientes que necesitan por su estado de gravedad, que no necesitan todavía cuidados intensivos, pero deben ser estar en una cama de hospital. Sí. Y la tarea que realmente debería ser de las autoridades, del doctor Molina, que no tampoco he logrado escuchar ninguna de sus declaraciones mucho tiempo ya, es evitar, la tarea del ministerio es evitar que los pacientes lleguen a necesitar ser hospitalizados. La idea de terapia de rescate, de búsqueda de protocolos, jamás ha sido implementada, a pesar de que en diferentes foros muchos médicos hemos tratado de conversar con las autoridades locales y nacionales. Nunca ha habido una respuesta concreta, siempre hay evasiones, evasivas. Creen ellos que la situación está controlada, y esto me refiero a todas las autoridades de la ciudad. Es lamentable porque estamos, yo diría, abandonados a nuestra suerte. Creo que tendremos que salvarnos por nuestra cuenta. Este tema del tomógrafo computarizado Siemens del Hospital Vicente Corral Moscoso ha sido otro tema que le hemos traído públicamente desde el mes de enero. Han pasado 3 meses el día de hoy, aparentemente ha llegado ya el repuesto y se espera que entre hoy y mañana este equipo vuelva a funcionar. Quisiéramos, desde una voz autorizada como la suya, doctor Galarza, nos describa cuál es la importancia de este equipo que lo tiene el Hospital Vicente Corral Moscoso, que por la lentitud o el quemimportismo, no sabemos, de la burocracia ecuatoriana se ha pasado paralizado 3 meses.
En general, de la imagenología, los métodos de diagnóstico que nos permiten determinar si un paciente tiene o no una infección o una neumonitis o una neumonía por coronavirus, la tomografía juega un papel vital. Si bien puede ser reemplazado de alguna forma por rayos X o una ecografía, no puede reemplazar obviamente la calidad de las imágenes que tiene un tomógrafo. A todos mis pacientes que tengo dudas cuando los exámenes que nos indican que tenemos mucha inflamación, la tomografía nos indica y nos ayuda para determinar el tratamiento. Sabemos que no hay tratamiento para el coronavirus, para el virus, pero la tomografía obviamente nos da las pautas para comenzar a usar medicamentos para controlar la infección. Yo realmente o sea, tengo la ventaja de trabajar en un hospital privado donde hacer una tomografía no es ningún problema y me ayuda enormemente. No me imagino la complicación que tienen mis colegas que están abocados a diagnosticar al ojímetro. Es realmente una situación inaceptable en el siglo XXI. Y eso obviamente es responsabilidad de las autoridades. Tuvimos un testimonio que realmente fue personal, pero en beneficio del público quisiéramos trasladarlo a quienes nos escuchan, doctor Galarza. El doctor Enrique Torres, uno de los más distinguidos profesionales de aquí de la ciudad de Cuenca en el área médica, en su especialidad. Él fue afectado por la COVID-19. Personalmente nos comentó, gracias a la calidad de médico que tengo y a mis conocimientos, luego de haber estado afectado unos días, sintiéndome bien, se me ocurrió hacer una tomografía para evaluar el estado de mis pulmones y encontré unos pulmones totalmente tomados por una infección que no la sentía, que incluso me permitía todavía mantener una buena absorción de oxígeno, es lo que nos comentó el doctor Torres. Solamente con estos elementos tecnológicos es posible realizar un buen diagnóstico ante este enemigo, el coronavirus tan misterioso y silencioso. Eso es verdad porque en mi práctica privada he tenido varios casos de pacientes que han dado positivos para el coronavirus y tienen síntomas leves. Sin embargo, hemos pedido tomografías y hemos encontrado neumonías, es verdad. El coronavirus puede pasar de una manera silente, el organismo, la persona se siente bien, pero sus pulmones pueden estar afectados. Y lo más grave, que todavía no se habla y hemos discutido con usted, Gustavo, son los pacientes post-COVID. Existen muchísimos pacientes post-COVID con diferentes tipos de manifestaciones neurológicas, problemas cutáneos, de los cuales el sistema realmente no se está preocupando. Y va a ser un problema de salud pública los próximos años. En una de las complicaciones más difíciles, aunque afortunadamente no tan frecuentes, podría ser la fibrosis pulmonar. Pero los temas de afectaciones neurológicas, eso está todavía por verse y es necesario que obviamente la autoridad de salud organice clínicas o consultorios para los pacientes COVID que luego de tener la infección quedan desamparados realmente. No tienen ninguna guía, no tienen ninguna información, no existe educación por parte del Ministerio de Salud, que presumiblemente es el órgano rector de la salud en el país. Hablemos, doctor Galarza, sobre un tema absolutamente actual aquí en Ecuador y en todo el mundo, aunque desgraciadamente en Ecuador aún minoritario, este tema de las vacunas. Usted nos decía que le ha tocado ver en calidad de pacientes a personas ya vacunadas, y es importante desmitificar este tema de las vacunas, saber qué es real, qué es mito, o qué son exageraciones o concepciones erradas que se tienen sobre la vacuna. Conocemos que en la gran mayoría de las vacunas, me parece que la única excepción es la de Johnson & Johnson, que no conocemos que se la haya traído al país. El resto requiere de 2 inoculaciones que tienen que darse en un periodo de tiempo, y durante ese periodo de tiempo los pacientes, las personas que han recibido la vacuna, deben observar también normas de seguridad, normas de comportamiento. Coméntenos, por favor, sobre este tema que va a ser cada vez más importantes, ojalá, con el avance de la vacunación en el país. Absolutamente, debemos tener claro que la vacunación no significa que nos vamos a curar o vamos a estar protegidos 100% de la enfermedad. Lo único que hacen las vacunas es que si nos contagiamos, evitar que las complicaciones sean graves.
Todas las vacunas existentes en este momento, todas las vacunas, las chinas, las rusas, las de los Estados Unidos, la de Oxford y la nueva que viene de Johnson Johnson, son seguras y eficaces. Debemos vacunarnos. La mejor vacuna es la que nos toca. No debemos tener miedo, temor a las vacunas. Es lo único que realmente nos va a ayudar a salir adelante y poder regresar a la normalidad. Pero eso no significa, por ejemplo, en Chile se vacunaron, pero igual salieron a las calles y estaban ahora en un problema, a pesar de que el programa de vacunación de Chile es excelente, tal vez uno de los mejores del mundo. Se vacunaron y salieron a las calles y no mantuvieron las normas que debían hacerlo, y eso ha causado problemas también. Esperemos que tengamos las vacunas. Yo realmente, como veo, este gobierno no tiene ningún plan y dudo que tengan negociadas, como ellos dicen, los 20 millones de vacunas, pues el problema en todo el mundo en este momento es la producción. Pueden haber negociado, pero esas vacunas no existen en este momento en el mercado. Probablemente a finales de año, cuando todos los países se hayan vacunado, la producción pueda ser dirigida hacia nuestros países. Pero por el momento no creo que vayamos a tener vacunas en un corto plazo. Los dos casos que usted atendió de personas vacunadas, ¿cómo se configuraron? Se vacunaron, probablemente uno de ellos tenía ya hace pocas semanas, pasó el coronavirus y se vacunó. Y lamentablemente hizo una reacción, hizo una clínica muy parecida al coronavirus. No debemos olvidar que cuando usamos una vacuna, lo que estamos haciendo es infectándonos del virus para el cual está creada esa vacuna. Y las reacciones que dan las vacunas son normales. Se espera que uno tenga una reacción, porque el sistema inmune debe reaccionar de alguna forma a la vacuna, ¿verdad? Si le pasamos información genética sobre el virus, es de esperar que vamos a tener dolor de cabeza. Ahora, habíamos escuchado, y perdóneme la interrupción, leído en alguna parte que una persona que ha sido afectada por la COVID-19 debería esperar por lo menos 3 meses para vacunarse. ¿Es esto correcto o es parte de los mitos? No es un mito, es un poco de sentido común. Si es que una persona le dio hace poco tiempo y tiene anticuerpos contra el coronavirus en título alto, es decir, está protegido. Lo más prudente sería esperar unos meses hasta que su sistema inmune de pronto ya no le proteja contra el virus y tomar la decisión de la vacunación. Son poblaciones que probablemente no necesiten de manera inmediata la vacuna, pero en un futuro lo vamos a saber sí o no. Lamentablemente tenemos solamente un año de información sobre las vacunas y comenzamos a vacunarnos hasta hace apenas 6 meses. Entonces, no podemos decir si una persona que tuvo hace 6 meses coronavirus, por cuánto tiempo está protegido. Es la falta de información lo que no nos impide dar una respuesta, digamos, académica o científica sobre el tema. No sabemos todavía. ¿Cuál las farmacéuticas van a... ¿Cuál debería ser el comportamiento social de una persona vacunada, ya sea con una dosis o ya con su segunda dosis? Ahora, no debería cambiar en absoluto, pues no se debe crear una falsa seguridad por estar vacunado. Primeramente porque no olvidemos que la vacuna te protege un porcentaje, si bien es alto el porcentaje, puedes contagiarte, de hecho te vas a contagiar y tus síntomas van a ser leves, pero todavía no tenemos datos si somos contagiosos, podemos contagiar, y además debe entrar en nuestro, digamos, en forma de comportamiento el respeto al resto de personas. Debemos usar la mascarilla, lavarnos las manos y mantener la distancia social, estemos o no estemos vacunados. Otra información que merece una explicación, igual la mencionamos porque la hemos conocido de fuentes de total credibilidad. En varios países nórdicos, incluyendo allí Suecia, Noruega, se ha emitido una disposición de sus ministerios de salud o de su autoridad de salud de que no se vacunen menores a 60 años con la vacuna AstraZeneca. ¿Conoce usted las razones? Sí, o sea, no conocemos 100% las razones, sospechamos cuál podría ser el mecanismo. El virus, el coronavirus, tiene una característica de producir un problema de
en la sangre que le llamamos trombos. En general, esa trombosis que está causada por el virus se parece mucho a los síndromes, por ejemplo, un síndrome que se llama síndrome antifosfolipídico, tiene ese nombre raro, que produce trombosis en los pacientes con enfermedades autoinmunes. Y sabemos, los reumatólogos, que luego de una infección viral cualquiera, los pacientes que tienen predisposición genética a hacer trombosis autoinmune sistémica tienen el riesgo de hacerlo. Probablemente lo que está pasando es que en ciertas personas con cierta predisposición genética y con riesgo a trombosis, cuando le dan la vacuna de AstraZeneca y probablemente de otra, se podría producir una trombosis de origen autoinmune, tal como se da en el lupus, en el síndrome antifosfolipídico. Los casos son aislados, pero obviamente los países nórdicos son muy estrictos con los manejos de los pacientes y también de la posvacunación, y probablemente ese sea el problema. Aunque no creo que sea un problema generalizado, existe sí ese momento. La EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, ha desestimado el riesgo y ha permitido que nuevamente la vacuna de AstraZeneca sea usada en el resto de Europa. ¿Y qué nos puede decir sobre adolescentes, niños, infantes y las vacunas y el comportamiento social? Sobre las vacunas en niños, Pfizer acaba de terminar un estudio clínico fase 3 en menores de 16 años. Probablemente en las próximas semanas sea ya aprobada por la FDA el uso de la vacuna de Pfizer. Entiendo que Moderna está en la misma línea. Y probablemente tendremos la necesidad de vacunar a los niños para que estos puedan volver a casa. Esperemos los estudios que están por salir, la aprobación del órgano regulador de los Estados Unidos para tener más información, pero yo creo que va para allá. Tendremos en un futuro la necesidad de vacunar a los niños para nuevamente regresar a las clases. Bien, quisiéramos finalizar con recomendaciones para todos los cuencanos, azuayos y quienes nos escuchan en el país y en el mundo, doctor Galarza, en este fin de semana que tiene connotaciones universales, una de las más importantes fiestas del cristianismo, que tradicionalmente ha significado reuniones, ritos, procesiones, desfiles, etcétera. ¿Qué es lo que nos puede decir? Pues las autoridades han cumplido ya con su rol de advertir a través de los COEs y de los municipios ecuatorianos. Más que recomendaciones, tal vez deseos de que un pedido a las autoridades locales, porque las nacionales no nos escuchan, Cuenca como siempre nadie nos escucha, que por favor nos den la información acerca de las vacunas, cuántas tienen, cómo hacerlo, porque no tenemos ninguna información. Un llamado al doctor Molina que nos cuente qué está pasando en nuestra ciudad. Yo, así como cerraron las playas del Ecuador, yo personalmente hubiera puesto medidas más restrictivas para la ciudad de Cuenca. Tengo mucho temor que estos días de Semana Santa vayamos a tener muchos más contagios, y luego de una semana, luego ya las elecciones, vamos a tener muchísimos problemas en Cuenca. Ruego a la ciudadanía mantener la cordura, mantener el uso de la mascarilla, el lavado de las manos, sobre todo el distanciamiento social. Quedarse en casa estos días, no hacer fiestas familiares. Se ven muchas familias contagiadas luego de las reuniones familiares. Cada vez son más jóvenes, cada vez son más graves. Y por favor, ayúdenos a todos, quédense en casa, disfruten de estos días para meditar y seguir adelante. Bien, muchísimas gracias al doctor Claudio Galarza, otro de los expertos cuencanos en la COVID-19. Él es médico especialista en enfermedades autoinmunes.